buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema, lo que vendría siendo el capítulo uno, la revisión del capítulo uno, mejor dicho, que es una parte fundamental para entender lo que viene siendo la matemática en álgebra y todo lo que se viene después. Tal vez hemos escuchado cómo la demanda es función del precio o el rendimiento depende del esfuerzo. En matemática estas ideas de dependencia se formalizan en lo que llamamos funciones, que vamos a repasar el día de hoy. ¿Qué es una función? Su dominio y su rango, cómo se representan, lo que vienen siendo gráficas, prueba de la recta vertical, intersecciones, funciones definidas por partes, función de valor absoluto, función entero mayor, también transformaciones de gráficas, composición y combinaciones de funciones. Y además de esto, veremos ejemplos y explicaremos cómo se usan en los ejercicios que aparecen en el capítulo. Ok, así que espero que les hayan quedado muy en claro los puntos que vamos a ver el día de hoy. Así que continuando con esto, vamos a ver, a empezar, mejor dicho. ¿Con qué vamos a ver? ¿O con qué vamos a empezar? Ok, vamos a empezar con ¿qué es una función? Ok, vamos a ver qué es una función. Una función es una regla, ok. Una función es una regla que asigna a cada valor de entrada x. Y entrada, vamos a colocarle valor de entrada, mientras que por lo contrario, valor de salida y. Esto es así de simple, así de simple. Según la guía, se define formalmente como una correspondencia del conjunto X a un conjunto Y, donde cada elemento de X tiene un único asociado en Y. Ok, vamos a unos ejemplos sencillos para que se pueda entender mucho mejor. A cada estudiante le corresponde un escritorio. A cada número le corresponde su cuadrado y a cada estado le corresponde un gobernador. Usamos notaciones como lo que vendría siendo fx, entre paréntesis x, igual que g, x o h, entre paréntesis x. Esto como muy primordial tenerlo en cuenta. El dominio, vamos a anotarlo. El dominio es el conjunto de entradas posibles. Ok. Mientras que el rango es el conjunto de salidas que produce la función. Ok, estos dos conceptos en la función hay que tenerlo muy en cuenta, ok. Pero demasiado en cuenta que el dominio es el conjunto de entradas posibles, mientras que el rango
es el que le es el conjunto de salidas que produce la función. Ok, tenganlo muy claro. También las funciones explican que pueden representarse de 4 formas. ¿Cuáles son estas 4 formas? Podría ser, ya vienen siendo analítica, con fórmula, entre paréntesis, con fórmula, verbal, vendría siendo ya verbal también, numérica, en tabla y finalizando ya por gráfica. Voy a hacerlo también. Ok, vamos ahorita a nuestra siguiente página. Sí. Que aquí, no, pues vendría siendo, que viene siendo dominio y rango. Y rango. Ok. Ahorita vamos a ver el dominio y el rango, que son conceptos muy claves. ¿Qué es el dominio? Ok. El dominio es el conjunto de valores donde la función está definida. Conjunto de valores donde la función está definida. Es decir, para los cuales la función produce un número real. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Pero demasiado en cuenta. ¿Qué ejemplo podemos ver en esto? ¿Ok? Para fx igual a x2, cualquier número real puede elevarse al cuadrado, por lo que el dominio es R, el rango es 0, porque x2 nunca es negativo. Ok, esto como muy claro. Igualmente que para fx, no podemos dividir entre 0, así que el dominio es R excepto 0. Ok. Como tercero, para funciones con raíz como raíz cuadrada de x menos 3, el radicando debe ser 0, por eso su dominio es 3 y su rango es 0. Así que también es algo que tenemos que tener, bueno, pues por decirlo así, muy en cuenta. Ok. Que vamos a pasar a la siguiente página. Representación en gráficas.
¿Qué vamos a ver en representación de gráficas? Ahora pasemos a las gráficas. Para graficar una función tenemos que tomar valores de x, ¿ok? Calculamos, tomamos valores de x, luego calculamos fx y luego marcamos los puntos. Luego marcamos los puntos. ¿Ok? En el capítulo explica que x es la distancia desde el eje Y. Mientras que fx es la distancia desde el eje contrario, que es x. Y esto para las gráficas tenemos que tenerlo muy en cuenta, ya que es muy, por decirlo así, muy importante, ¿vale? Estos dos concepticos. Y también también se menciona en la guía que muchas veces no se dibuja la gráfica completa, sino que se vendría dibujando más que todo como por decirlo así, lo que vendría siendo como lo esencial. ¿Sí me entienden? O sea, lo más importante solamente hay que graficar eso. O sea, no hay que como que fijarse en muchas otras cosas, no. O sea, simplemente lo esencial. Bueno, dejando este tema por aquí. Estamos con la recta vertical. Prueba de la recta vertical. ¿Ok? ¿Cuáles son las pruebas de la recta vertical? Una idea fundamental. Es muy importante grabarse de memoria esta frase. Una gráfica representa una función sin ninguna recta vertical, la corta más de una vez. ¿Ok? Vamos a escribirlo, esta idea. Una gráfica representa una función sin ninguna recta vertical, la corta más de una vez. ¿Ok? Hay que grabarse esta teoría. Una recta vertical representa una función sin ninguna recta vertical, la corta más de una vez. Esto es la prueba de la recta vertical. Si una vertical corta dos veces, no es función. Si una vertical corta dos veces, no es función. ¿Ok? Un ejemplo clásico. Un círculo no pasa la prueba. ¿Ok? Ejemplo, un círculo no pasa la prueba. Y así es más que obvio cómo terminamos la prueba de las rectas verticales. ¿Ok? Ahorita de página. Vamos con intersecciones. Ok.
Intersecciones. Que hay que tener muy en cuenta en intersecciones, que es lo más importante, que debemos distinguir. ¿Qué debemos distinguir? Intersección con el eje Y, que ocurre cuando x es igual a 0, el punto es 0, disculpen, 0, f 0, intersecciones con el eje x, donde f x es igual a 0. ¿Ok? Cabe destacar que hay que tener muy demasiado en cuenta esto, ya que a estas x donde la función toca el eje se llaman ceros o raíces. Ten muy en cuenta y mucho cuidado con esto. Por eso incluso creo que es mejor que ustedes lo anoten también y yo lo anote. ¿Por qué? Porque es algo que la verdad es demasiado importante. ¿Ok? Vamos a anotarlo. A estas x donde la función toca el eje se les llama ceros o raíces. ¿Ok? O sea, esto es lo que tenemos que tener como muy en cuenta, muy importante, para poder pues pasar a lo que vendría siendo el siguiente tema. ¿Ok? Vamos a ir pasando al siguiente tema, donde es funciones definidas por partes. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en funciones definidas por partes? Ok, vamos a destacar que una función definida por partes utiliza diferentes reglas para diferentes intervalos del dominio. Échale cuidado. Una función definida por partes utiliza diferentes reglas para diferentes intervalos del dominio. ¿Ok? Una función definida por partes utiliza diferentes reglas para diferentes intervalos del dominio. Y bueno, ustedes dirán, nosotros cómo podemos aplicar esta teoría que es muy importante que acabamos de ver. Bueno, ya lo vamos a ver con los ejemplos que les voy a poner, que para mí sí son muy importantes que los anoten, para así poder entender mucho mejor lo que vendría haciendo toda esta expansión del tema. ¿Ok? Ejemplo. Vamos a ver los ejemplos.
ejemplos. Fx sería igual a menos 1 si x menor de 0. O 0 0. Disculpen un momento. 0 si x igual a 0 o x más 1 si x menos 0. La gráfica combina rectas y puntos dependiendo de cada zona. Ok, vuelvo y lo repito. La gráfica combina rectas y puntos dependiendo de cada zona. Muy importante, cabe recalcar y a tener muy en cuenta. Ok, ahorita que vamos a ver. Como séptimo tema vamos a ver lo que vendría siendo valor absoluto. Ok, vamos a poner una división aquí para no confundirnos. Vamos a ver, vendría siendo valor absoluto. En valor absoluto es que la función valor absoluto se define como, ¿cómo se definiría? Ok, bueno, es muy sencillo. X igual a X si X igual 0 y menos X si X 0. O sea, esto, su gráfica de valor absoluto, su gráfica forma su famosa V característica. O sea, esto es, cabe recalcar que es lo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ok? O sea, son cosas que sí o sí hay que tener muy en cuenta. ¿Ok? En valor absoluto. Vamos a ver función. Vamos a ver qué es. Una función entero mayor. ¿Qué significa esto? Esta es la función piso, que asigna a cada número el entero más grande que sea mayor, menor o igual que ese número. Se representa como x. Ya vamos a ver los ejemplos, pero cabe recalcar que hay que tener muy claros los conceptos para así poder resolver los problemas matemáticos. ¿Por qué? Porque si no tenemos en claro los conceptos, no vamos a estar resolviendo ningún problema matemático. ¿Se entiende? O sea, no estaríamos haciendo literalmente nada. Entonces, para esto hay que tener muy claro los conceptos, demasiado importante. Así que vuelvo y repito 2 veces. Esta es la función piso que asigna a cada número el entero más grande que sea menor o igual que ese número. Se representa como x. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, se representa así como x. Ejemplo, sería como 1,5 igual a 1, menos 0,4 igual a menos 1, 3 igual a 3. Su gráfica tiene escalones. Su gráfica tiene escalones.
¿sí? Para tener muy en cuenta esto, que es muy súper importante. Bueno, ahorita siguiendo con la siguiente página. Ok, vamos a ver lo que vendría siendo transformaciones de gráficas. Una parte muy importante del capítulo es cómo transformar gráficas. Vamos a ver con desplazamientos verticales. Verticales. ¿Ok? ¿Cómo es en desplazamientos verticales? Muy sencillo. Fx más c sube. Esto quiere decir que sube. Luego fx menos c baja. ¿Ok? Desplazamientos horizontales. ¿Cómo es en desplazamientos horizontales? Esto quiere decir que si f de x menos c sería la derecha y fx más c izquierda. Reflexiones. ¿Cómo sería esto en reflexiones? Bueno, menos fx reflexión en eje x y f menos x reflexión en eje y, es lo contrario. Solo hay que poner un poquito de lógica. Estiramientos. Y compresiones. Ok, esto sería que se fx estira o aplasta verticalmente. Hay que tener muy en cuenta. Y luego que fcx estira o aplasta horizontalmente. Ok. Luego que vamos a ver composición de funciones. La composición usa el resultado de una función como entrada de otra. Entonces, esto es muy fácil. Es como decir f por g, x igual a f de x. Vamos a mostrar como, por ejemplo, uno de los ejemplos que aparecen en los capítulos. Ok. ¿Cómo podemos hacer esto? El ejemplo muestra que según fx igual a x2 más 3x g x igual a 2x2 menos 1. Entonces, esto sería fx igual a 2x2 menos 1 a la 2, cierro paréntesis, más 3, 2x2 menos 1, cierro paréntesis. También se aplica en general f, g, x, g, f, x, y así termino. Muy sencillo. Combinaciones
aritméticas. Seguimos con esto. Aquí también podemos sumar, restar, multiplicar e incluso dividir funciones. ¿Ok? O sea, esto es súper importante aquí en las aritméticas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Vamos a hacer los, como por ejemplo, f más g, x igual a fx más gx. Podemos hacer f paréntesis menos g paréntesis x igual a fx menos g entre paréntesis x o fg entre paréntesis otra vez x igual a fx y gx o f todo esto en paréntesis x igual a f x g y x. Aquí es demasiado importante recordar que el dominio se obtiene de la intersección de los dominios y además excluir los valores donde g, x es igual a 0. O sea, muy importante, y repito, aquí es importante recordar que el dominio se obtiene de la intersección de los dominios y además excluir los valores donde gx es igual a 0. Ok, muy importante que es tener en cuenta este tema. O sea, demasiado, porque es demasiado y qué importante. Y bueno, como último tema, vendría haciendo funciones, potencia, polinomiales e racionales. Ok, esto introduce que funciones es potencia de x n. Ok, funciones potencia, polinomios son las sumas de potencias con coeficientes, funciones racionales, cocientes de polinomio, y estos tipos de función son esenciales porque se estudian demasiado en cálculo. Así que estos 3 puntos son demasiado importantes, ya lo saben, para tener muy en cuenta. Bueno, para cerrar, vimos que las funciones son una idea central en la matemática. Todo esto lo vemos en el capítulo 1, se prepara por usar funciones gráficas, límites, cálculo diferencial e incluso integral. Que aquí comprendimos bien el dominio, el rango, transformaciones, composición, funciones definidas por partes, ayudaría mucho. Así que bueno, no olviden si les sirvió este video, pues que les haya gustado. Espero tener una buena calificación con estos videos. Obviamente le puse mucho tiempo y mucha fe en estos videos. Así que espero que estén bien y gracias.